Bueno, acá estamos. Eh, Se devela el misterio de los desafíos. Bueno, en realidad no sé si es un misterio o si hay que develarlos, pero sí te queremos mostrar ahora una propuesta de abordaje de eso, de cómo creativamente uno trata de adaptar las propias prácticas cotidianas laborales para ser respetuosos de la ley 26743 de identidad de género, sobre todo con el tema del trato digno. Así que bueno, anda tomando ese blog de notas en donde eh, anotaste, hiciste tus apuntes y fíjate si concordamos, si disentimos y bueno, qué aprendemos de compartir de este lugar. En primera instancia teníamos la realidad de Catalina de 5 años, una niña trans que en la parte antropométrica había que graficar y saber si sus 20 kilos estaban excedidos, si sus 20 kilos estaban por debajo de lo esperado y nos ofrecía la alternativa de hacerlo en la gráfica número 1, en donde dice peso para niñas, o en la gráfica número 2, que es peso para niños. Bueno, acá la realidad es que estas gráficas responden a lo que Lejarraga y Orfila allá por el 87 hicieron fue convocar a muchas niñeces y adolescencias, por un lado, también convocar los registros del servicio militar, y también tener en cuenta registros de otras partes de la argentinidad y cuando convocaron, convocaron con el nombre y apellido, y haciendo un examen físico. Con lo cual, cuando dice peso de niñas, implicaría niñas cis, o sea, personas con vulva. Y cuando dice pesos de niños, en la gráfica número 2 sería de niños cis, o sea, niños con pene y testículos escrotales. Con lo cual, ese color celeste y rosado, que probablemente lo hayas visto en algún libro así más histórico de la pediatría o incluso en algún consultorio en donde todavía están estos cuadritos, ese rosado y ese celeste se lo puso para que tanto pediatras como el recurso de enfermería pudiese rápidamente distinguir qué curvas tiene que usar y no pifiarle, para decirlo de alguna manera, al colocar ese puntito y poder dar un diagnóstico de dónde está antropométricamente situada Catalina. Catalina es una niña trans, Catalina tiene testículos, con lo cual hay que graficarla en la opción número 2. Con Catalina obviamente va a ver que yo estoy graficando en esa tabla celeste y dice niños y no sería raro que Catalina con sus hermosos 5 años me diga por qué estás graficando en un lugar que dice niños si yo soy niña. Bueno, ahí hay que armarse de paciencia y tratar de mostrar que uno es el que está equivocado o que las gráficas están equivocadas o que los títulos están equivocados, que ella no es la que está equivocada. Ella es niña y lo que está viendo es que dice niños. Te preguntarás si una niña de 5 años lee. Te puedo asegurar que sí, hay niñas y niños y niñas que con 5 años leen. ¿Cómo harías vos en tu consultorio? ¿Ya se te ocurrió? ¿Lo estuviste pensando? Capaz hiciste lo mismo que hice yo, que fotocopié y que el blanco y negro es maravilloso en eso y salió ese color celeste y rosado, no estuvo más. Y en la parte de donde dice peso de niños, lo recorté y puse peso para personas XY, 46XY, que sería como bueno, cómo es nuestra la distribución y la cantidad de cromosomas que tenemos o peso para personas con pene y testículos escrotales. Em, bueno, eso es una de las cosas como para poder tener en cuenta. ¿Se pueden modificar estos títulos? En principio no, porque es como una marca registrada que Lejarraga y Orfila hacen, con lo cual no es tan fácil modificarlo públicamente. Pero tengamos en cuenta que la libreta de Catalina es diría la ley
historia clínica que es de ella. Ese librito es de ella. Con lo cual uno puede intervenirlo todo lo que Catalina requiera. Vamos a la próxima. El desafío B hablaba de un muchacho, Roberto, de 12 años, que, bueno, él siendo niño trans, mide 140 centímetros y la pregunta es, ¿está alto, está bajito? ¿Dónde está? ¿Dónde lo graficaron ustedes? ¿Eligieron la opción uno que dice estatura de niñas y está el color rosado? ¿O a Roberto lo graficaron en la opción 2 que dice estatura de niños y tiene todo el color celeste? Bueno, consecutivamente con el desafío de Catalina, acá pasaría algo similar. Y si elegiste el color rosado, y que es la opción número uno, es la opción correcta. ¿Por qué? Porque esas curvas de estaturas fueron hechas con un montón de personas que tienen vulva, con lo cual al momento de comparar la estatura de Roberto que tiene vulva, porque es un niño trans, hay que ponerlo en ese lugar. Obviamente, si ya hiciste la fotocopia en blanco y negro, ese color rosado no está. Y si ya interveniste el título, Roberto, que sí, obviamente sabe leer, no va a tener tanto rollo al estar uno mostrando dónde está la altura. Yo en principio en el consultorio suelo hacer eso, los hago partícipe, le voy preguntando, che, ¿qué compañero, qué compañera tenés? Es el más bajito del aula, la más alta, la más pesada, etcétera, etcétera, y se van involucrando en ese sentido. Bueno, esto por un lado. Vamos a seguir con el otro desafío. El desafío C trae a Ale de 15 años. Él se autopercibe y define no binario y cuando le tomamos la presión le da 115/75. La pregunta es, ¿cuál de las dos tablas de referencia tengo que usar? Si la número uno que dice niveles de presión arterial para niñas y está toda pintada de rosado, o la opción número 2 que es para niños y está todo pintado de celeste. Bueno, acá falta data, ya nos dimos cuenta. Y tendremos que estar pataleando para decir, bueno, contame qué genitales tiene Ale y ahí yo soy Gardel y ya te digo, voy por acá o voy para allá. Esto es algo de traer la dimensión digamos, de las identidades no binarias que traen este desafío y sobre todo que en las primeras consultas, tratando de entender que la genitalidad es una dimensión súper sensible en la población infanto-juvenil y mega sensible en la población trans, travesti y no binaria, no vamos a estar haciendo un examen físico completo, completamente desnudo, para poder chequear esto. Probablemente sea una información que tengamos más adelante. Otra cosa que probablemente algunas de ustedes o algunos de ustedes hayan pensado e incluso se hayan metido a tratar de graficar es si hay mucha diferencia en graficar entre unos y otros, porque es muy pequeñita. Y sí, es verdad, pasa lo mismo con las gráficas de peso que vimos, peso, edad, talla, edad y esta de tensión arterial. También pasa lo mismo, las diferencias no son muchas. Pero ¿saben cuál es el tema? Cuando uno empieza a tener registros que empiezan a caer en lugares borderline o limítrofe. Y ahí nos da la diferencia entre un registro patológico y un registro normal. A ese sí es un tema. Pero bueno, si uno en el mientras tanto no conoce la genitalidad o el mapa cromosómico y genético de la persona, en principio podría graficarla en cualquiera de las dos curvas. No sería del todo preciso, pero es más amable al momento de trabajar. El desafío de cambio registrar en la historia clínica. ¿Qué debería hacer? Bueno, es esto que les había mencionado, que la Catalina en el consultorio menciona que es una niña trans y yo le pregunto si quiere que esto lo quede acá a puerta cerrada o me lo permite compartir con el equipo de trabajo. ¿Qué pusieron ustedes? ¿Qué harían? ¿Lo bajarían en confidencialidad completa o lo hablarían y compartirían con todo el equipo de salud? Bueno, hay ventajas y desventajas
para poder tener en cuenta. Si esa puerta es cerrada, estamos siendo respetuosos de la confidencialidad y la protección de datos que Catalina está necesitando. Y si lo habla, pero tiene la desventaja que cuando sale de ahí, ella es un ilustre misterio, y el misterio en un mundo común y corriente está impregnado de la presunción de género. Entonces, la presunción de género significaría que si Catalina, su expresión de género todavía no es del todo parecida al estereotipo de belleza del género, no sería raro que usen pronombres que a ella la puedan lastimar. Eso es bastante típico de las niñeces que todavía no hicieron transiciones en su expresión de género o están en el medio de una transición de la expresión, y trae estos chisporrotazos en donde una secretaria a Catalina le dice: hola bonito, ¿cómo estás? O como no hizo su cambio registral y todavía Catalina figura como Bruno, le asume que es un niño y ella se autopercibe niña. Ahí es donde empieza el artículo 12 de la ley 26743, a cobrar relevancia, que tiene que ver con el trato digno. En la opción 2 de la puerta abierta tiene de ventaja que rápidamente uno, como efector de salud, habla con el resto del equipo de salud para que se le pueda prodigar, bueno, prodigar no, garantizar el derecho al trato digno a Catalina, ya que hablo con las personas de gestión de turno, hablo con mis compañeras de laboratorio, hablo con mis compañeros y compañeras de rayos, hablo con maestranza, hablo con todo el equipo de salud mencionando, bueno, querido equipo, ¿se acuerdan de la familia Gómez? Bueno, nos vino visitando Bruno todo este tiempo. Bruno actualmente se llama Catalina. Y va a ser importante que usemos pronombres femeninos. Eso va a traer la ventaja que al momento de que vuelva Catalina, se le pueda tratar con el pronombre que ella desea. Pero ¿cuál es la desventaja? Que te- eh, tiene que descansar en la ética profesional, este, el, el no darse un rumor de pasillo o no estar sacando información del consultorio a la verdulería, al supermercado, en la iglesia, en la calle, porque eso implicaría cometer un acto contravencional a la protección de datos y a la confidencialidad. Cuanto, Cuando uno vive en una urbe populosa, no hay tanto problema, aunque sigue siendo una contravención, pero cuando uno vive en un lugar más pequeño, como un pueblo, esto es un tema. Entonces, bueno, es dilemático. ¿Cómo se sale del dilema? A mí me enseñaron que los dilemas, hay ciertos dilemas que vale la pena salir o con una opción política, de una parada política, o tratando de no resolverlo y desestimarlo. En este caso, una de las cosas más interesantes podría ser preguntarle a Catalina: Catalina, ¿qué te parece que hagamos? Y acompañarla en esa decisión. No, no se lo cuentes a nadie. Bien, no se lo contamos a nadie. Y capaz caminando, caminando, el tiempo aparece, por favor, compartirlo con el resto del equipo de salud. Todas estas consideraciones también se pueden ir hablando con Catalina para que las pueda tener en cuenta. Vamos con el siguiente desafío, que es el desafío E. Al referirme a mi paciente trans, ¿cómo me conviene hacerlo? La opción uno hablaba de un lenguaje coloquial: hola a todos, u hola a todas. En la opción 2 hablaba del lenguaje inclusivo, intervenido con la letra E, como un hola a todes. Es un tema porque el lenguaje inclusivo sigue siendo una de las cosas más resistidas para ser usada o escuchada, en todos los ámbitos de los efectores de salud. Y no solamente en la repartición de salud, sino que en otras reparticiones también. La pregunta para hacerse es: a- eh, cuando uno, como
como sector de salud quiere decirlo, que a quién está tratando de convocar. Y hay que saber que el lenguaje inclusivo cuando nace, nace como un activismo que trató y sigue tratando de denunciar lo binario que está hecho en el idioma español y los problemas de género que va generando esto, sobre todo entendiendo que las palabras y el lenguaje arma mundos y esos mundos son más vivibles o menos vivibles según cómo uno los arme. Pensar en un mundo armadamente binario en el lenguaje español de todos y todas deja por fuera a las personas que no se autoperciben dentro de lo femenino ni de lo masculino. El TODES cuando nació, bueno, nació junto, bueno, vieron cómo es la historia del lenguaje inclusivo, apareció inicialmente una barra, todos barra as, después también apareció el arroba, también después apareció la X, apareció un asterisco, apareció la letra E. La ventaja de la letra E es que se puede, no solamente se puede escribir, sino que también se puede decir. Cambio, por ejemplo, la letra X, este, el trabajo es difícil, o la TODEX, se suele decir. A mí una de las intervenciones de lenguaje inclusivo más bonitas que me gustan más es la que deja el espacio para que uno lo complete con la vocal que quiera, digamos, ¿no? Ese espacio suele ser con un guión bajo. Bueno, ese activismo es una forma de ir teniendo una especie de vigilancia epistemológica de cómo tenemos deconstruido el binarismo en nuestras prácticas y en nuestro lenguaje. En nuestro lenguaje coloquial doméstico va a ser un tema, pero cuando uno trabaja ya empieza a tallar la ética. Entonces, al momento de referirme a mi paciente trans, la pregunta va si hay que usar la opción uno o la opción 2, saber que tiene consecuencias y tiene esas consecuencias, va a valer la pena que no pague los platos rotos la persona que me convoca, porque ya viene con todo un derrotero de, de barreras de acceso y llegó a la puerta de nuestro consultorio. Abrirla y lanzarle una agresión sería una de las peores cosas para hacer. Entonces, al momento de hablar, va a ser súper importante tenerlo vigilado. Hay un tipo de lenguaje inclusivo que a mí me gusta mucho, que es el lenguaje inclusivo neutro, el que no denota ningún tipo de género, pero compañeros, sí decirle que hay que ser ingenioso y rápido porque está tan generalizado nuestro lenguaje que es difícil hablar en neutro. No le digo en el de tonada neutra, digamos, ¿no? Como las novelas, sino que no denote género. Es difícil, no es tan fácil. En vez de decir hola, abrir la puerta y saludar a la familia que viene y decir hola a todos, uno tendría que decir hola y eso es una forma de hablar en un lenguaje neutro. ¿Qué es lo que hago yo en el consultorio? A mí me parece importante dar una pequeña pista a la sala de espera y a la familia que concurre con las niñeces o las adolescencias y a toda oreja que esté escuchando ahí indiscreta, una pequeña pista de que en este consultorio eh, la, la diversidad la construimos entre todos y es bienvenida la niñez y adolescencia trans, travesti, no binaria. Entonces sí, yo abro la puerta y digo hola a todos. Después probablemente adapte mi lenguaje a los pronombres que desee la persona que está viniendo. Si está viniendo Catalina, Catalina se autopercibe niña, ella prefiere los pronombres femeninos, hablaré de ella y su padre se autopercibe varón, hablaré de él, y etcétera, etcétera. Si vendría Ale, que se autopercibe no binaria, también le voy a preguntar cómo desea que sea nombrado, porque no tengo que asumir que la E está destinada para la población no binaria,
sino que la población no binaria también tiene el derecho a tener esa mixturia policromática de poder entenderse como guste entenderse, en donde pueda estar la expresión de género ataviada con atributos dentro de lo femenino y masculino tradicional, pero y que desea ser llamado ella. Entonces, atenti con eso porque lo mejor siempre va a ser preguntar. Vamos con el desafío F. Les soy sincero, no sé si es desafío F o no, porque para el desafío inicial lo hice con una presentación y estoy usando otra, así que me parece que está medio corrida las letras. Así que, pero ese desafío en donde te pedía que hay que solicitar un estudio complementario a una joven trans que ella se llama Alba a sí misma y que aún no hizo el cambio registral en su DNI. ¿Cómo haríamos la solicitud de ese hemograma? Completo, orina completa, porque su DNI dice Carlos Federico Fugini. Y la idea sería que esto sí, la ley 26743 tiene una referencia bastante explícita de cómo poder hacerlo. Menciona de esa manera, hay que poner el apellido, se pone el nombre de la persona que está eligiendo, que en este caso sería Alba, y entre paréntesis se pueden poner las siglas de sus nombres, sus iniciales, que sería la C de Carlos, la F de Federico, obviamente el número de su DNI y después todo el resto de lo que pide una orden. ¿Por qué es importante eh, ¿por qué la ley necesitó especificarlo esto? Las leyes es raro que sean tan detallistas en algunas cosas, suelen ser mucho más amplias. Es porque, no sé si ustedes saben, pero capaz si hay alguna bioquímica o un bioquímico que esté trabajando acá o alguien que haga imágenes, quien está a- haciendo esa práctica, tiene que hacer una especie de declaración jurada de que el acto que está generándose lo está haciendo sobre ese cuerpo que está nominado y registrado como tal ciudadano. Y esa sangre o esa orina que está obteniendo la ingresa en un libro que queda registrado y tiene que quedar registrado tal cual como va diciendo en principio su DNI. Tiene el bioquímico, la bioquímica, cuando redacta el protocolo, ella da con su firma, da fe que ese resultado lo obtuvo con la técnica determinada y que fue el espécimen que usó, o sea, la muestra que usó, fue obtenido de la vena de aquella persona. En eso radica el acto fundamental del bioquímico. Entonces, no es para nada menor poder saber cómo escribir esto. Ahora, la pregunta es por qué no puedo poner, tal cual como dice el DNI, así bioquímicos y bioquímicas o personas de imágenes no tienen problema. Obviamente no van a tener problema, pero recuerden ustedes cómo es el procedimiento para hacer una extracción de sangre. Uno va con la ordencita y que tiene la orina en la mano, está en la sala de espera y nos van a llamar. Cuando nos llaman, nos van a llamar Carlos Federico Fujimi, y si yo estoy con toda una expresión de género dentro de lo tradicionalmente femenino, con un solerito y escotada, y me maquillé para poder salir a la calle presentable, porque así me enseñaron en mi casa, y dicen Carlos Federico, y yo me tengo que levantar para hacerme la extracción de sangre, bueno, y hay toda una sala de espera que está mirando y no sería raro que más de una persona elijan no levantarse. Es usanza actual, hay bastante trabajo hecho, tanto en imágenes como en laboratorios o en ecografías, de no llamar por el nombre de pila, se llama por el apellido y eso también es una forma muy, muy respetuosa de poder trabajarlo. Más allá de eso, se prefiere igualmente poner el nombre de elegido para que no para que ya también vaya guiando a la persona de empezar a trabajar con qué pronombres se podría hablar mientras se va haciendo la extracción de sangre o se va trabajando. Volvemos para atrás con el desafío, a ver qué era este, si no me equivoco.
El desafío este de cómo evolucionar. El evolucionar significa, es un acto médico en donde en la historia clínica uno tiene que redactar y hacer un acta de lo que ocurrió en el momento con un paciente o con una paciente. Acá lo que estamos viendo en pantalla es la redacción de una historia clínica física de soporte papel. Actualmente están las versiones digitales. Pero la pregunta es, ¿a qué viene esto? Si yo al momento de poder escribir o mencionar, que atendí a una bebé llamada Mailén, de 10 meses, voy a ponerla como, le voy a nomenclarla como niña eutrófica o como niña cis eutrófica. Este estilo de impresión diagnóstica que por lo menos yo hago en mi consultorio, donde encabezo siempre con este primer diagnóstico de que estoy delante de una niñez eutrófica. Es un trabajo fuerte que aprendí para poder vigilar el adultocentrismo que se me pueda poner en juego. No estoy hablando del peso de una persona adulta, estoy hablando del peso de una niñez. Y es un ejercicio que a mí me sirve para vigilarme, porque la deconstrucción, vieron cómo es. Uno viene, uno baja la guardia, enseguida se vuelve la deconstrucción al placar y priman los conocimientos que uno adquirió a priori. Entonces, al momento de poner niña, ¿por qué pongo niña eutrófica cuando tiene vulva esta niña? Y cuando tengo una niña con pene, pongo niña trans eustrófica. Esto viene a dar cuenta un poco cierto grado de irrespetuosidad que uno está teniendo con la diferencia. Y nos han enseñado a marcar la diferencia. Niña eutrófica sería la normal, pero niña trans eutrófica sería la normalidad. Por eso habría que ponerle la palabra trans. Esa deconstrucción, para poder pensarla, es el colectivo trans que nos va mencionando la importancia de decir, bueno, eh, si ustedes ustedes que son cis, cuando se tienen que escribir o autonominar, no están hablando de los cis y no lo explicitan, ¿por qué nosotros que somos trans tenemos que estar explicitándolo? Entonces, acá es una decisión por tomar. Si yo voy a poner niña trans a todas mis historias clínicas, entonces tengo que poner en todas mis historias clínicas niña cis cada vez que esté delante de una niña con vulva. Si deseo eso o no hacerlo, significaría entonces que cada vez que esté delante de mis pacientes trans, no poner la palabra trans, poner niño trans, niño eutrófico y ya. Pero la pregunta es, qué mensaje le puedo dar a mis colegas que están leyendo la historia clínica luego que yo la escribí y que están tratando de recuperar información? ¿Qué mensaje le puedo dar de que estoy delante de una corporalidad que tiene pene? Esta niña eutrófica tiene pene. ¿Cómo hago para dejarle si tomé la decisión de no marcar la diferencia con el diagnóstico, cómo le dejo una pista? Bueno, ahí es donde yo intervine sobre lo que se llama dato positivo del examen físico, que dice dato, un signo más, y EF es examen físico. Un secretito, en las historias clínicas no están permitidas las siglas, ¿eh? Pero bueno, hacemos estas cosas. Bueno, le puse una pequeña reseña, una pequeña piedrita, piedrita blanca como del cuento de Pulgarcito, para decir, atenti, esta niña eutrófica tiene vulva. Los datos positivos, uno diría, pero si tiene vulva no es un dato positivo, ¿no? Este es remédico, disculpen otras residencias, pero si tiene vulva no es un dato positivo, no es una novedad. ¿Por qué tengo que mencionarla? Lo menciono porque en el complejo diagnóstico no estoy hablando de si es cis o si es trans. Bueno, tiene su complejidad y tiene sus peros y se puede discutir también, pero de estas cosas son de las que tenemos que hablar, de las que tenemos que poner arriba de la mesa.
Vamos al otro desafío, familiograma. Decía, al referirme a mi paciente varón, ¿cómo me conviene representarlo? Si es varón, tradicionalmente solemos usar el gráfico A, el cuadrado. Tradicionalmente, mujer de círculo. Tradicionalmente, genitales ambiguos, el rombo. Y genitales desconocidos, la opción D. Pero acá es donde, si viste familiograma en tiempos de diversidad, que lo que estuve proponiéndoles es que en realidad no se cambien los símbolos, pero sí que se pueda cambiar el significado del símbolo. Entonces, acá proponerles que primero visibilizar cómo fue construido ese símbolo cuadrado. Ese cuadrado que significa hombre, hay que saber que es un combo. Es un combo que ahí están las cuatro dimensiones de la identidad sexual. Está la expresión, está la genitalidad, está la identidad de género y está también la orientación sexual. Entonces, hombre es como si uno fuese a una cadena de comida rápida y pidiera un combo. Y ese combo viene siempre igual. Hombre significaría que tiene genitales de macho, se identifica como varón, tiene una expresión de género masculina, tradicional, de lo que se entiende por lo tradicionalmente masculino en Occidente, y tiene una orientación sexual heterosexual. Esto es lo que en otro momento, en los 70, se le decía sexo oficial. Y mujer es otro combo, significaría que tiene genitales vulva o genitales de hembra, se autopercibe mujer, sí, se autopercibe mujer, tiene una expresión dentro de lo que tradicionalmente en Occidente se entiende como femenina y tiene una orientación sexual heterosexual, o sea, le gustan el cuadradito que está al lado. Bueno, acá hay una división para poder hacer y que con la instauración y reglamentación de la ley 26743 ya no podemos desconocer, seguir trabajando en combos. Entonces el desglose es pertinente para no hacer los cambios de la simbología, cosa que viste en el otro video, que hay una miríada de símbolos a nivel mundial y algunos son más estigmatizantes que otros, como ese triángulo rosado o esa estrella de David. Lo que vamos proponiéndoles es que el cuadrado represente solamente la dimensión genital. Cuadrado sería pene, testículos escrotales, el círculo sería la vulva y el rombo represente los genitales intersexuales. ¿Cómo denotar el género? El género se denotaría con el pronombre puesto entre paréntesis y uno le pondría el nombre al lado para poder favorecer. Entonces vamos al centro donde está Julián y Julián que tiene vulva, fíjese que lo hemos representado con un círculo. Julián tiene vulva y se autopercibe varón, o sea que es un varón o un niño trans, para decirlo de alguna manera. O en realidad es un niño. ¿Mm? Y en datos positivos tendré que poner que tiene vulva. El último de los desafíos, uno de los más complejos, serían estos tres escenarios que les planteé de cuando lo obvio está tácito, cómo revelarlo. Me parece que lo importante para quienes están trabajando en sus ámbitos laborales es poder ir trabajando con todo lo que sería el modelo de narrativas. La persona que viene es una narrativa andando, es una obra de arte andando, su expresión de género va más allá de no solamente de como está ataviada, sino también es su forma discursiva de manejarse, incluso de pensar. Entonces, en esta situación, escenario A, en donde venía esta mamá, en donde no sabía qué hacer, que hay que preguntarse qué es lo que tiene esta señora en la cabeza, pues, perdón, señora, señorita, o esta mujer, esta persona en la cabeza, ¿qué tiene? ¿Tiene un signo de pregunta? ¿Tiene preguntas? ¿Tiene afirmaciones? ¿Tiene silencios? Bueno, esta señora tiene preguntas. Cuando tiene preguntas, lo que se requiere ahí es información,
y probablemente esté buscando esa información. Por eso puse con la flechita que está requiriendo una afirmación de parte de quien está siendo consultado. En el escenario B, en donde viene este papá despotricando, que ya no se aguanta más a este pibito, que qué sé yo, que se la pasa con las muñecas y que es la, una de las cosas para preguntarse es qué tiene en la cabeza este papá. ¿Tiene una pregunta? ¿Tiene afirmaciones? ¿Tiene silencios? Bueno, evidentemente este papá está lleno de afirmaciones en donde no hay ningún lugar para una pregunta. Darle información a esta persona no conviene porque no está preparada para esa información y probablemente por respeto no nos diga nada y se vaya sin transformación alguna o algunas personas de más confianza o menos confianza se animen a confrontarnos. No es va a estar mal, pero estaría bueno que no nos confronte porque nuestro abordaje no fue del todo atinado. Entonces, mi sugerencia es que la persona que tiene solamente afirmaciones en sus ideas, empezar a arrimarlo a las narrativas donde empieza a aparecer alguna pregunta, convidarle preguntas ayudaría a que se empiece a cuestionar algunas cosas, en donde uno dice, bueno, este pibito que me tiene cansado, uno devolverle algo como diciendo, ¿y vos qué pensás? ¿Qué puede ser? ¿Qué hipótesis tenés? ¿Por qué lo estará haciendo? ¿Para qué lo estará haciendo? Bueno, ahí uno tomará el repertorio que aprendió y si no aprendió, más vale que empecemos a aprender repertorio de la mayéutica, que siempre viene bien. Y la situación sé que era de este abuelo y que venía con este nieto y que yo descubría que tenía una villa de Kitty acá, que está con silencio y está tácito ha- hay algo que es obvio y este abuelo no lo está diciendo y este nene tampoco y a mí yo estoy on fire diciéndole no te das cuenta que este pibe es un nene trans, cuídalo mucho, hace esto, hace lo otro, bueno, yo sé que no sé si somos así, pero trato de dramatizar un poco los escenarios como para que podamos entenderlos un poco mejor. Bueno, lo importante acá para hacer es ¿de quién es la urgencia? ¿Quién, quién está entendiendo que algo es obvio? Soy yo, el efector de salud. Y la pregunta es si lo que estoy leyendo es obvio para quién. Si es obvio para mí y si ese obvio para mí no está atravesado por todos mis preconceptos, mis prejuicios y mis presunciones. Entonces, que un nene tenga una hebilla de Kitty en la cabeza no es suficiente para poder entender que estoy delante de una identidad trans. Es eso, solamente una hebilla en la cabeza de un nene, digamos. Entonces, ojo con adelantarse o apresurar interpretaciones. Entonces, acá el trabajo fuerte es el de la abstinencia, que siempre en algunas cosas, en muchas situaciones es buena consejera la abstinencia. Pero si quisiésemos trabajar con algo en particular, yo Federico, digamos, ¿no? Prefiero dejarle un guiño a la niñez y a este abuelo, mencionando acá hay lugar para esta diversidad y que si quieren que la hablemos o enunciarla, la podemos enunciar. Pero ¿cómo decirlo? Porque no le puedo entregar información. No sé si uno le puede estar hablando así, lisa y llanamente. Entonces, prefiero que se pueda hacer como un registro de la situación. Y ese registro significaría para mí señalarle y decirle, Bruno, que tenés una villa de Kitty, qué copada. Vos sabés que Kitty tiene la misma edad que yo nací en 75 y ella nació en el 74. Bueno, este, eso capaz no sé qué impronta va a tener, pero yo siempre tengo la misma sensación que Bruno vino al consultorio con una hebilla de Kitty, pero se va a su casa con dos hebillas. Una que es la de Kitty y otra simbólica que está acá. Y uno echa a rodar algo, uno pone un mensaje en una botella y la lanza al mar.
Sigamos, sigamos. Bueno, esta es un poquito una placa resumen en donde, pensando en este homúnculo que hemos aprendido, quienes hemos estudiado anatomía, fisiología, histología, en donde nos mencionaban que cómo a nivel sensitivo, cómo está representado en nuestro cerebro todas nuestras partes del cuerpo. Tenemos partes sumamente inervadas, sumamente sensibles, sumamente delicada, que ocupa gran cantidad de corteza cerebral y por eso aparece este homúnculo, o en latín significa hombrecito, ¿no? Y tendría que decir ser humanito, digamos, con unas manos gigantescas porque tenemos gran cantidad de sensibilidad en las manos, tenemos un montón de músculos que tienen que funcionar para que puedan trabajar, aparece una boca grande, unos ojos así y ya está. Bueno, en relación con las realidades de niñeces y adolescencias, todas, cis, trans y no binarias, me parece que el ojo puede traicionarnos si es que tenemos niveles de construcción bajos. Entonces, cuidarse con lo que uno ve y ponerlo todo entre paréntesis. Por eso el ojo lo hice chiquito. Y la boca la hice un tamaño regular porque hay que vigilar y hacer un trabajo fuerte de lo que va a salir de nuestra boca. Las palabras son muy importantes y escuchar, escuchar mucho, con lo cual, como yo del mundo oriental que vengo, los lugares importantes están vigilados por una especie de gárgolas, que son estos leones que están al lado de las escaleras o al lado de los pórticos, pero fíjense que son amenazantes y te dan un mensaje. Hay varios mensajes que dan, pero fíjate que un león tiene la boca abierta y otro tiene la boca cerrada, como mencionando que en el diálogo es que mientras uno habla, el otro tiene que dejar de hablar para poder escuchar y la importancia es la alternancia, y los tiempos de esa alternancia. Entonces, el cerrar la boca para poder escuchar es parte del ejercicio de la abstinencia y bueno, tener el buen tino de saber cuándo poder hacerlo. Creo que unas narrativas este, desplegadas en consultorios, amables y respetuosas de la diversidad sexual y la diversidad toda, van de la mano de una buena oreja. Bueno, y acá ya vamos terminando esta presentación. Sé que fue súper larga, te agradezco la paciencia y bueno, nos seguimos viendo. Atenti con lo que vas laburando y guardá esos registros que hiciste. Nos vemos. Chau, chau.